Últimas noticias. El futuro de Raúl Asencio podría estar en riesgo en el Real Madrid tras una decisión judicial. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para siempre recibir nuevos vídeos. Anoche, el Real Madrid logró una victoria importante sobre la Real Sociedad, pero, lamentablemente, lo que debería haber sido una celebración se transformó en un momento de gran preocupación. El partido, que casi había llegado a su fin, fue marcado por una lesión alarmante en el mediocampista merengue, Dani Ceballos. Todo ocurrió en los minutos finales, en el tiempo adicional, cuando, en el minuto 92, el español se vio involucrado en una colisión impactante con el delantero japonés Takefusa Kubo. La escena que siguió inmediatamente dejó a todos en el estadio muy preocupados. Ceballos cayó al suelo, y el dolor era visible en su rostro. No podía levantarse de inmediato, y las imágenes de la caída mostraban a un jugador claramente incapaz de continuar en el campo. La tensión aumentó entre los jugadores, el cuerpo técnico y los aficionados, ya que la lesión parecía más grave de lo esperado, y rápidamente se extendió un incómodo silencio por las gradas. La primera reacción de los médicos fue inmediata, como es habitual en estas situaciones, y el equipo de salud del Real Madrid corrió a atender al jugador, que estaba tendido en el suelo, visiblemente sufriendo. El propio Ceballos, con lágrimas en los ojos, parecía no creer lo que estaba sucediendo. Intentó, sin éxito, levantarse y retomar su posición, pero el dolor era tan intenso que no pudo. El mediocampista intentó dar algunos pasos con apoyo, pero su marcha estaba claramente comprometida. Con cada paso, temblaba de dolor, y su expresión facial dejaba claro lo difícil que era soportar el impacto de la lesión. El equipo médico, al percatarse de la gravedad de la situación, comenzó a brindar apoyo adicional al jugador, pero aún así, no pudo poner todo el peso sobre la pierna derecha, lo que indicaba que el problema estaba restringido a esa área. Este detalle por sí solo fue suficiente para aumentar la preocupación, ya que cualquier lesión en una parte tan crucial del cuerpo puede ser devastadora para la continuidad de un atleta a nivel profesional. Mientras Ceballos intentaba salir del campo, una gran parte de los aficionados del Real Madrid, conscientes de la importancia del mediocampista para el equipo, se preocupó por la posibilidad de una lesión más grave que pudiera mantenerlo fuera de los terrenos de juego por un tiempo considerable. La imagen de un jugador tan crucial saliendo rengueando y temblando de dolor fue un recordatorio sombrío de las realidades impredecibles del fútbol. Por más que el Real Madrid haya ganado el partido, el sufrimiento de Ceballos en el campo parecía opacar, de alguna manera, la alegría de la victoria. A lo largo del camino hacia los vestuarios, el jugador continuaba mostrando señales claras de sufrimiento, y la necesidad de cuidados médicos parecía urgente. No solo era una cuestión de dolor, sino también de la posibilidad de que la lesión fuera más grave de lo que cualquiera quisiera admitir en ese momento. Los médicos del club lo siguieron de cerca, tratando de mantener a Ceballos lo más cómodo posible mientras se alejaba del campo. ¿Qué había sucedido? ¿Cuál era la extensión de la lesión? La preocupación se apoderó no solo de los jugadores, sino también de todos los que siguen al Real Madrid. Lo que inicialmente parecía una simple colisión entre dos jugadores, rápidamente se convirtió en una situación crítica para el mediocampista merengue, que había sido uno de los pilares del equipo en la temporada. La colisión con Kubo fue rápida y violenta, pero no había indicios inmediatos de que Ceballos sufriera un impacto tan fuerte como para requerir una evaluación médica de emergencia. Lo que se sabía hasta el momento es que no podía poner peso sobre la pierna derecha, y el enfoque del equipo médico era entender que parte del cuerpo del jugador estaba más afectada. En un primer momento, se pensó que la lesión era en la rodilla, una zona delicada que, si se comprometiera, podría dejar al jugador fuera por un periodo largo. Sin embargo, las primeras indicaciones apuntaban a algo diferente, una posible lesión en el tendón de la parte posterior del muslo izquierdo, lo que podría sugerir que la situación no era tan grave como se pensaba. No obstante, la confirmación de cualquier lesión se dejaría para los exámenes médicos programados para el día siguiente. Mientras el equipo médico del Real Madrid realizaba los primeros auxilios y preparaba a Ceballos para los exámenes, el ambiente en el estadio se volvió aún más tenso. Lo que debía ser un momento de tranquilidad tras la victoria se transformó en una preocupación colectiva. La tensión aumentó conforme pasaban los minutos, y la afición, aunque celebrando los 3 puntos obtenidos, mantenía la vista fija en los vestuarios, esperando noticias sobre el estado de salud del mediocampista. Ceballos, que había sido fundamental en el mediocampo del equipo, con su toque de balón refinado y su capacidad para controlar el juego, se convirtió en el centro de atención no solo por su actuación, sino por el dolor visible en su rostro. Cualquier lesión que lo apartara del campo por un tiempo considerable representaría una pérdida significativa para el equipo, especialmente teniendo en cuenta la fase competitiva en la que se encuentra el club. Los próximos días serían cruciales para determinar el impacto real de esta lesión y el tiempo que Ceballos pasaría fuera del campo.
En un club como el Real Madrid, donde cada jugador es esencial para el funcionamiento del equipo, la ausencia de Ceballos podría ser un golpe difícil de soportar. El equipo tiene varios recursos, claro, pero el mediocampista español se estaba mostrando cada vez más vital en el esquema de Carlo Ancelotti. La duda sobre la extensión de la lesión era ahora el enfoque principal y todos esperaban con ansias la confirmación de los exámenes. El diagnóstico oficial, que se conocería en los días siguientes, podría determinar no solo el regreso de Ceballos al campo, sino también cómo el equipo se adaptaría sin él, en caso de que fuera necesario. El impacto de la lesión, por lo tanto, no solo era físico, sino también psicológico para el grupo. Hasta entonces, la única certeza era que el futuro de Ceballos, al menos por ahora, estaba en juego. En la noche del 26 de febrero de 2025, el joven defensor del Real Madrid, Raúl Asensio, se enfrentó a una de las pruebas más difíciles de su carrera en un escenario de enorme presión, que trascendió las cuestiones tácticas y técnicas del fútbol. El escenario era la semifinal de la Copa del Rey, jugada contra la Real Sociedad en San Sebastián, un encuentro que prometía ser decisivo, no solo por la importancia del torneo, sino también por el clima de rivalidad feroz entre ambos clubes. Asensio, quien había destacado en la temporada con 21 partidos con el primer equipo desde su debut en noviembre de 2023, se vio en medio de una tormenta emocional, en un ambiente donde la hostilidad de las gradas casi anulaba el espíritu deportivo del juego. Desde el inicio del partido, las provocaciones empezaron a surgir implacablemente, creando una atmósfera de tensión que parecía crecer con cada minuto, afectando directamente el rendimiento del jugador y el desarrollo del encuentro. La presión sobre Asensio comenzó antes incluso del silbato inicial. Cuando el equipo del Real Madrid llegó al estadio, el comportamiento hostil de la afición de la Real Sociedad se hizo evidente de inmediato. La llegada de los jugadores madridistas al estadio fue acompañada por una lluvia de abucheos y gritos agresivos, con un enfoque particular en Raúl Asensio, quien, en su primera gran competición con el primer equipo, ya se convertía en una figura central para los adversarios. El ambiente no era el habitual para un partido de Copa del Rey, donde la rivalidad está siempre presente, pero el respeto mutuo aún debería prevalecer. Sin embargo, la atmósfera parecía completamente cargada de tensión desde el momento en que el autobús del Real Madrid llegó al estadio de Anoeta. Las provocaciones empezaron a ser dirigidas de manera abierta y hostil hacia el joven defensor, quien, aunque ya había demostrado habilidades excepcionales en los partidos anteriores, todavía estaba adaptándose al peso de las grandes competiciones europeas. Esta creciente hostilidad colocaba a Asensio en una posición incómoda, presionándolo psicológicamente, sin que él hubiera dado motivo alguno para tal trato. Las personas en el estadio estaban allí para ver fútbol, pero el comportamiento de la afición local indicaba que la rivalidad había cruzado los límites del respeto al jugador adversario. A medida que avanzaba el partido, la presión sobre el defensor solo aumentaba. Durante la primera mitad, Raúl Asensio tuvo que lidiar con una constante lluvia de ofensas y provocaciones, mientras el equipo de San Sebastián se acercaba a su gol. Colocado en la banda del campo, el defensor estaba cerca de las gradas, lo que hacía aún más difícil escapar de las manifestaciones hostiles de una afición que no lo dejaba en paz. Cada vez que Asensio tocaba el balón, los gritos de desaprobación se intensificaban, creando un ambiente de incomodidad y nerviosismo que seguramente afectaba su concentración y enfoque. Este tipo de actitud de la afición rival, aunque no era completamente inédita en el fútbol, mostraba cuán tóxica se volvía la atmósfera cuando los límites del respeto eran quebrantados. Los ataques verbales y la presión psicológica no eran solo un reflejo de la rivalidad, sino también un intento de desestabilizar al jugador, de hacerle perder el enfoque y, quizás, cometer errores en el campo. El objetivo de la afición de la Real Sociedad parecía ser convertir la experiencia del joven defensor en lo más difícil posible, un objetivo que tenía poco que ver con el fútbol y mucho más con el deseo de humillar y desestabilizar emocionalmente a un atleta que destacaba por su valentía y habilidades en el campo. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Al acercarse el final del primer tiempo, la hostilidad fue más allá de los abucheos y los insultos habituales. Durante una de las interrupciones del juego, algo mucho más serio y perturbador ocurrió. Las gradas, que hasta ese momento se habían manifestado con insultos y gritos de desaprobación, empezaron a entonar cánticos explícitos y agresivos contra Raúl Asensio. El grito de Asensio, muere, en un tono intenso y amenazante, resonó por todo el estadio, creando un clima de extrema tensión y falta de respeto. Este momento fue el culmen de la hostilidad dirigida al defensor, quien, en ese instante, pasó a ser objetivo no solo de insultos verbales, sino también de una actitud que rozaba la intolerancia. El canto agresivo de la afición, con palabras que incitaban a la violencia, no solo interrumpió la dinámica del partido, sino que también paralizó la atmósfera deportiva, transformando lo que debería haber sido un evento de celebración del fútbol en un escenario de tensión y rabia.
El árbitro, claramente perturbado por la gravedad de la situación, se vio obligado a interrumpir el juego durante unos minutos, en un gesto de solidaridad hacia los jugadores y para intentar restaurar un mínimo de orden en un ambiente completamente desequilibrado. Esta actitud de la afición no solo impactó a Asensio, sino que afectó a todos los involucrados, desde los jugadores hasta los espectadores que, aunque estaban allí para apoyar a su equipo, eran testigos de una acción de total falta de respeto al espíritu del deporte. Este episodio sacó a la luz cuestiones importantes sobre los límites de la rivalidad en el fútbol. El comportamiento de la afición de la Real Sociedad, que comenzó con provocaciones y escaló hasta un nivel de hostilidad y agresión verbal, llevó la presión sobre Raúl Asensio al extremo. El jugador se encontró en un escenario donde no solo su habilidad técnica fue puesta a prueba, sino también su fortaleza mental, ya que con cada paso que daba en el campo, se sentía más presionado por la hostilidad del público. La experiencia de Asensio esa noche, junto a sus compañeros de equipo, mostró el lado más oscuro de la rivalidad en el fútbol, donde el respeto hacia el adversario, muchas veces, se pierde en nombre de una competencia desenfrenada. Sin embargo, la actitud del jugador ante tantas dificultades fue, sin duda, un reflejo de su madurez y capacidad para lidiar con situaciones extremas, algo que demostró de manera impresionante. Raúl Asensio, con su resiliencia, no solo soportó los ataques, sino que también fue capaz de mantenerse enfocado en lo que importaba, el fútbol. Este incidente, además de ser un momento de gran adversidad para el defensor, también sirvió como recordatorio de que el fútbol debe ser un reflejo de respeto, no solo de rivalidad, para que todos los involucrados puedan disfrutar del deporte en su esencia. La noche del 26 de febrero de 2025, aunque marcada por una hostilidad sin precedentes durante la semifinal de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, también se convertirá en un punto de inflexión en la carrera de Raúl Asensio. El joven defensor del Real Madrid, que hasta entonces se destacaba como una de las promesas más valiosas del fútbol español, ahora se encuentra ante un escenario de enorme presión y desafío. A pesar de ser relativamente nuevo en el primer equipo, Asensio ya había demostrado su habilidad técnica y capacidad de adaptación al nivel de exigencia del fútbol europeo. Sin embargo, el episodio vivido en San Sebastián, con insultos y provocaciones implacables de una afición enemiga, puso a prueba su fortaleza mental de una forma que pocos jugadores de su edad han experimentado. El comportamiento agresivo de la afición de la Real Sociedad, que culminó en cánticos de odio, obligó a Asensio a levantarse, no solo como jugador, sino también como ser humano, enfrentando una adversidad que va más allá de los límites del campo de fútbol. La forma en que manejó esta situación, manteniéndose concentrado y firme durante el partido, mostró la grandeza de su carácter y el madurez de un atleta que, aún joven, ya demuestra una madurez mental rara. El fútbol es un deporte de altísimo nivel, donde lo físico, lo técnico y la mentalidad van de la mano. Si lo físico y lo técnico se pueden mejorar con entrenamientos y dedicación, la fuerza mental es algo que muchos jugadores tardan años en desarrollar. Raúl Asensio, a sus 21 años, ya ha demostrado que posee esta característica, lo que lo coloca en una posición muy favorable para el futuro. El impacto psicológico de este episodio será, sin duda, profundo, pero también será un aprendizaje valioso para el defensor. La habilidad para mantenerse centrado, incluso frente a una presión tan intensa, es algo que pocos jugadores tienen la oportunidad de experimentar tan pronto en su carrera. Esta experiencia, aunque dolorosa, lo moldeará y lo preparará para desafíos aún mayores, dentro y fuera del campo.